Hola amigos de YouTube, soy Multijosué y hoy vengo con el making of de las Mugen Aventuras de Ryu, es decir, cómo lo fui realizando. Esto lo hago con motivo de la subida del último capítulo que fue hace unos días, pero más que nada para conmemorar el 7º aniversario de mi canal, así que primero que nada muchísimas gracias a todos los que vienen siguiéndome desde hace tiempo y a los que recién comienzan a seguirme. Sin más que decir, empecemos. Primero, ¿qué fue y cómo surgió esta idea? Pues bien, a simple vista es una aventura loquendera como cualquier otra, pero un poco diferente a lo que se acostumbra a ver hablando de este tipo de videos, o bueno, habitualmente yo encontraba puros videos de Loquendo City, relleno, y demás cosas por el estilo. Pero esta idea se me ocurrió mucho antes de que me diera cuenta de la existencia de estos videos. De hecho creí que nadie más lo había hecho antes, cuando recién comenzaba a adentrarme a los videos Loquendo a principios del 2014, yo tenía un amigo que conocí en un foro, y que sigo teniendo contacto con él, le enseñaba y comentaba sobre mis videos, pues en ese entonces yo experimentaba con casi todo tipo de videos. Así que un día, mi amigo me dice, hay algo que te falta por realizar, una historia. Yo no sabía entonces cómo llevarlo a cabo, así que empezó a darme algunas ideas y yo llevarlas a cabo. De hecho entre él y yo acordábamos ciertos detalles, y así surgió Aventura Loquendera con Multijosué, que realmente su historia no es la gran cosa, pero hasta ahora lo considero aceptable. Aventura Loquendera con Multijosué sería entonces el video que le daría origen a esta serie. Es un video muy sencillo en todos los sentidos, edición, desarrollo de la historia, etc. Básicamente pasan cosas muy random, de un punto parte a otro, y no se llega a un objetivo en específico. La aparición de Ken y Marco de Metal Slug surgieron originalmente de las primeras críticas que había hecho. Ambos los había metido como asistentes en una sola ocasión, o bueno, Ken salió 2 veces como tal, así que de ahí se nos ocurrían más cosas, como que Ken se encontrara a Gurumaru, uno de los violadores de Mugen, y que Ryu iba en su rescate, y como los dos no podían con él, aparece Marco milagrosamente, pero hay que aclarar que Ryu por el hecho de ser mi avatar no me representa del 100%, es decir, no es válido decir que soy yo. Desde ahí y hasta ahora lo seguí manejando como si fuera el Ryu original. También a partir de este video surgiría la idea de poner peleas de Mugen, que de hecho buscaba aprovecharlo al máximo sabiendo que estaría formando el video a partir de personajes de otras series. En ese video la edición era bastante sencilla al momento de representar ciertas escenas, únicamente tomaba capturas de pantalla desde Mugen, y a veces las editaba con Paint. Como era mi primera vez haciendo un video muy así, era la única forma en la que se me ocurría hacerlo. Originalmente iba a ser un poco más extenso, iban a suceder más cosas, pero como hasta donde estaba avanzando ya se me hacía mucho, lo dejé para una segunda parte, donde la serie ya tendría un nombre definitivo, Las Mugen Aventuras de Ryu, cuyo nombre se me ocurrió por el hecho de estar usando el Mugen para representar las peleas, y es a partir de aquí donde la historia sería un poco más seria, sin dejar de lado los chistes consecutivos y un poco del humor negro que manejé anteriormente. Las Mugen Aventuras de Ryu. A partir del primer capítulo entonces estaría forjando una historia un poco más formal, repito, conservando el uso de chistes. Sería también una especie de continuación de la aventura loquendera, por algunas cosas que ya no alcancé a meter en este, aunque pensaba darle un poco más de protagonismo a Gurumaru en su papel de villano, pero a pesar de que hace su parte en este video, más adelante vendría lo bueno, los verdaderos antagonistas, que hasta ahora los considero una parte muy importante, una alianza que lidera Abyss de Marvel vs Capcom 2 formada por Thanos, Magneto, Bison, Juggernaut, y se supone que también Sigma y Chi Penguin, pero estos dos últimos no tendrían demasiada participación. En realidad aparecerían más villanos, iba a ser una alianza grande, pero mejor quise dejarlo así, y así surgiría la que yo llamo la saga de los malos, que consta únicamente de 7 capítulos, que es lo que originalmente iba a durar toda la serie, pero más adelante les contaré por qué decidí extenderlo más. La historia de esta saga trata de que después de que una vez más Gurumaru es derrotado, en otro lado del mundo Abyss junto con sus secuaces planean la dominación del mundo, así que a Thanos se le ocurre organizar un torneo de artes marciales muy a lo Dragon Ball Z, solo que originalmente a los finalistas les lavarían el cerebro y los usarían para buscar las gemas del infinito, que les serviría como fuente de energía para una máquina que mandarían al espacio que precisamente provocaría la dominación del mundo por parte de Abyss y sus aliados. Ryu y sus
amigos se estarían enfrentando a aquellos que estarían controlados por los malos hasta llegar con ellos, y otras cosas iban a suceder, pero conforme iba avanzando terminé cambiando todo, por lo tanto ciertas cosas al final no aparecieron. Seguí la misma fórmula de la edición que utilicé en el de Aventura Loken Era, tomando capturas de pantalla de Mugen para asimilar ciertas escenas, aunque más adelante en vez de eso estaría poniendo únicamente sprites de los personajes, a veces amontonándolos un poco, de modo que cupieran todos en la pantalla. Los sucesos entonces van avanzando, y en el capítulo 4, que es cuando derrotan a la alianza de Abyss 100% muerto mientras que a los malos los llevan a prisión, y aunque los antagonistas técnicamente seguirían siendo los mismos, la historia cambiaría en su totalidad, sobre todo por la aparición de Rugal y Jis, sobre todo que más adelante ejercerían un papel importantísimo. En esta ocasión como mientras enfrentaban a los malos, Thanos había hecho chiquito a Ryu, luego de que derrotan a Abyss buscan una forma de volver a la normalidad a Ryu, entonces recurren a buscar las esferas del dragón. Por otro lado los malos, junto con Jis y Rugal que se les habían unido, primero buscan vengarse de Ryu y sus amigos, así que para eso mandan a Viri y Vega, cuya aparición la manejo como referencia al juego SNK vs Capcom, Match of the Millennium de Neo Geo Pocket, que ambos son jefes intermedios. Pero como ambos fallan y terminan muertos, los malos deciden volver a retomar la idea de conquistar el mundo, buscando una forma de que se cumpliera. Se enteran de la existencia de las esferas del dragón, casualmente se vuelven a encontrar con los amigos de Ryu, se enfrentan y todo, pero el último capítulo que fue el 7 lo dejaría con un final abierto, todos habían muerto menos Rugal, así que él desea enfrentar una vez más a Ryu y sus amigos. Lo dejé así entonces por un momento, mientras planeaba cómo sería la siguiente saga donde Rugal es el malo principal. Originalmente pensaba que Rugal formaría un ejército grande de personajes con versiones simbiontes y orochis, aprovechando la gran variedad que hay de este tipo de personajes en el Mugen, pero como no supe estructurarlo lo haría de otra forma. Después de un rato, vagando por YouTube casualmente comencé a toparme bastante con los videos de Loquendo City, Walfas, Relleno, etc. Por supuesto, eran mediados del 2014, así que comencé a sentir cierto descontento por este tipo de videos, sobre todo de un canal en particular, Daniel Slost. Así que, basándome en un video del usuario Jis Howard Proxa Thanos, Batalla en Street Fanboy City, comenzaría a trabajar en un capítulo especial, una sátira más que nada, que en realidad lo estaría realizando después de haber acabado con la otra saga, pero quise llevarlo a cabo a los pocos días de haber subido el capítulo 7, en donde los amigos de Ryu son convocados a Loquendo City por Yori Yagami ya que se entera de que Daniel Slost, que lo metí como el villano principal y el líder de Loquendo City, quiere expandir esa ciudad por todo el mundo. Los que llevan tiempo siguiéndome, seguramente sabrán que alguna vez hice un canal falso que lo representaba con Iori para echarles arena a ese tipo de videos, que bueno, tiene su historia y toda la cosa. En pocas palabras, la aparición de Iori hace referencia a ese canal. Ese capítulo hasta ahora es uno de los más vistos de mi canal, con más de 11.000 vistas, y además de eso, tuvo una muy buena reputación. Pasó casi un año, y finalmente decidí cómo llevar a cabo la nueva saga donde Rugal sería el villano principal, acompañado de Dio de JoJo's Bizarre Adventure Stardust Crusaders. La idea en general se me ocurrió porque en ese entonces comencé a ver esta serie, que hasta la fecha es de los pocos animes que me gustan, sobre todo de ahí se me ocurrió introducir a Dio, que a propósito, que se conformaría desde el capítulo 8 en adelante, que creo yo fueron los capítulos que más disfruté hacer. Esta saga trata de que Rugal buscando gente para ayudarlo a vengarse de Ryu, se topa con Dio y deciden hacerse amigos, y además de vengarse, ambos deciden destruir la Tierra. Jis y los demás malos se enteran de esto aún estando desde el infierno, así que Jis contacta a Krauser y Mr. Big para que lo ayuden a detenerlo, mientras que al mismo tiempo Hanzo Hattori, cuya aparición en sí representa a un usuario del mismo nombre, que con anticipación me había pedido aparecer en la serie, lo que me dio una mejor forma de poder continuar. En fin, este también se entera de los planes de Rugal y Dio y busca a alguien que perteneciera a la familia de los Joestar, ya que de alguna forma sabía que la marca de nacimiento que Dio tenía que en realidad le pertenecía a Jonathan Joestar, entonces encuentra a Joseph Joestar. En este caso su aparición hace referencia a que es mi segundo avatar de YouTube, y después irían por los amigos de Ryu.
Dio como podía presentir a los de la familia Joestar se entera de que Ryu y sus amigos irían hasta Egipto para enfrentarlos, deciden mandar a varios secuaces a intentar matarlos, es aquí donde tomó como base la historia del tercer arco de Jojos, que es básicamente lo mismo. Pues bien, a partir de aquí la edición iría cambiando poco a poco, sobre todo porque había cambiado mi forma de hacer videos loquendo en general, utilizando los renders. En ese entonces como quedé fascinado con el video de Proxatanos de Street Fanboy City, buscaba superarlo. Había subido entonces hasta el capítulo 10, que es donde al ver que Hanzo se niega a acompañarlos, deciden ver si Lily quiere ir con ellos, en donde a la vez se enfrentan a su primer adversario enviado por Rugal y Tío, el señor Burns Vampiro. Después de haber subido hasta esta parte, hasta ahí se había quedado por el momento, mi PC se había descompuesto y por lo tanto tenía complicaciones para seguir con el canal en general, y lo peor, en noviembre de 2016 había anunciado mi retiro, pero regresaría en mayo de 2017, y lo primero que hice fue seguir con este proyecto, tomándolo como mi mayor prioridad, y que exitosamente por fin logré terminar, aunque pensaba alargarlo más, pero además de las complicaciones por las que había pasado, decidí mejor que no durara mucho. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Pues bien, desde siempre he usado Camtasia Studio 8 para editar los videos, tanto estos como los que habitualmente subo, pues es con el que más me acomodo. A partir del capítulo 8, que es donde empieza la saga de Rugal y Tío, cambié totalmente la forma de editar, sobre todo de crear las escenas, pues aquí ya empezaba a usar los renders, era nada más y nada menos que ir arrastrando las imágenes que fuera usando a la línea del tiempo, y a partir de ahí las iba manipulando para que tuvieran cierta duración, irles cambiando el tamaño desde la pantalla donde se estaría visualizando el video, etc. A partir de este capítulo también, como quería usar GIFs pero el Camtasia no es capaz de reproducirlos, comencé a usar Sony Vegas únicamente para esto. Claro, al principio se me dificultó un poco usarlo, más que nada las imágenes salían aplastadas y no sabía por qué, pero ahora que tengo otra versión dejó de suceder eso. Incluso poco después de que tuve la PC que actualmente tengo, me habían recomendado por ahí una versión más reciente de Camtasia que podía reproducir GIFs, ahí estuve trabajando en el capítulo 11, después de haber regresado al canal y justo cuando decidí seguir con la serie, pero no fue muy de mi agrado, y simplemente lo cambié al Camtasia Studio 8. Sobre las escenas con los GIFs, con esto buscaba que ciertas escenas se vieran más llamativas, para esto tanto los GIFs como los sprites sin movimiento los extraía a partir de los charts que tengo en mi Mugen, desde el programa Fighter Factory que sirve para crearlos, aprovechaba que existe la opción de guardar alguna animación en forma de GIF, y los iba anexando según la escena, eso sí, como Sony Vegas es más avanzado, la forma de manipular las imágenes es totalmente diferente. Para hacer los renders era bastante sencillo, buscaba cierta cantidad de imágenes de algún personaje que me sirviera como tal, copiarlas en Photoshop CS6 y a quitarles el fondo, algunas era más fácil quitárselo, otras eran más complejas, gran parte de estas era únicamente usar la varita mágica sobre las partes blancas, mientras que en otros casos tenía que borrar primero el contorno con la goma, y al final borrar todo lo que sobrara, y al momento de usarlos para armar las escenas, claro, conforme lo que dijeran ponía cierta imagen para que encajaran. Gran parte de las imágenes, como la mayoría de los personajes provienen de juegos de peleas, las sacaba de una página llamada Fighters Generation, que es una especie de enciclopedia de juegos de peleas y que me sirve mucho para sacar imágenes, también de DeviantArt, o simplemente de Google Imágenes, la vieja confiable, jejeje. Hubo momentos donde procuraba que la edición fuera más compleja, ya no solamente ir poniendo a todos los personajes en una sola escena como lo hacía en un principio, sino por ejemplo, ponía más cerca a alguno, poniendo fondos animados, los cuales renderizaba desde Sony Vegas, etc. Prácticamente procuraba que se viera como si se estuviera viendo una serie de verdad. Incluso desde esta segunda saga comencé a usar los onomatopeyas estilo yoyos, que aparecieran tal y como lo hacen en esa serie, para crear estos agarraba alguna imagen que tuviera alguno de estos onomatopeyas y lo calcaba con Paint Tools AI, que es un programa para hacer dibujos desde la computadora, y después les quitaba el fondo. Hubo una que otra ocasión donde ponía siluetas de personajes totalmente en negro, esto lo hacía para no revelarlos hasta cierto momento, para evitar spoilers.
Para esto primero le quitaba el fondo a lo que estuviera dentro del contorno del personaje, sobre un fondo negro, luego lo copiaba como una imagen normal y le quitaba el fondo blanco. Hubo momentos donde requerí dibujar ciertas partes desde la PC, para no complicarme demasiado por eso de los renders. En algunas ocasiones le pedí ayuda a Mapache Ian, sabiendo que tiene un estilo de dibujo que en lo personal me gusta bastante, le había pedido que hiciera los renders de Homero Malo, quien salió en el capítulo 14, primero los había hecho a mano y luego los había calcado con el Paint Toolsai. También él había dibujado la escena del mismo capítulo donde Ryu va manejando un carro. Pero como no siempre podía contar con él ya que estaba ocupado o cosas así, algunos de estos dibujos tuve que hacerlos yo, que fueron la escena de Joseph y Liv sentados en una mesa mientras esperaban a Ryu, Ken y Morrigan mientras buscaban ayuda para llegar a la mansión de Dio en el capítulo 17, esta fue la primera vez que había hecho un dibujo desde la PC a partir de una plantilla, usando el estilo que ocupo cuando dibujo a mano, y cambiando algunos detalles. También la escena donde Joseph carga a Lilith y se le declara en el último capítulo, la había hecho de la misma forma, eso sí, no los detallaban mucho para no perder mucho tiempo. De la misma forma que había hecho los renders de Homero, también había hecho renders para un personaje que al final no apareció, el Dr. Steen, que es originalmente un personaje de la canción de Halloween del mismo nombre. La participación de este personaje iba a ser que, a unos centímetros de llegar a la mansión de Dio, él comenzaría a seguir al grupo de Ryu discretamente, pero teniendo buenas intenciones, pues supuestamente había observado cuando Rugal y Dio hacían parte de sus maldades, y como había descubierto el poder de Dio que era detener el tiempo, les entrega a Ryu y sus amigos un reloj que sería capaz de detener el tiempo, un reloj como el que alguna vez apareció en Los Simpson. Todo eso se llevaría a cabo en un capítulo que descarté por completo, que afortunadamente pude recuperar una escena. Ay Yoyo, menuda música tan bella que me enseñas, no sabía que fueras así de romántico. Sí, tan bellas como tú, jejeje. Y eso que aún no sabe lo que escucho en realidad, conociéndola ya mejor no me imagino cuál sería su reacción. Para las voces, usaba de casi todo para que hubiera algo de variedad, principalmente las voces de Loquendo, las cuales yo creaba los diálogos desde Textalou, que es igualmente el que también uso para mis videos en general. Respecto a las voces Loquendo usaba las clásicas de Jorge, Juan, Diego, Carlos, Carmen, Esperanza, y de Francisca. Había ocasiones donde estas mismas voces tenía que modificarlas en Audacity, ya sea para darles algún otro efecto, como si estuvieran hablando por teléfono, o un efecto de eco como si estuvieran hablando en la mente, o bien, también las modificaba cambiándoles el tono y usarlas ya para un personaje en específico. Esto lo hice con personajes como Krauser, Mr. Big, Joseph, Vanilla Ice, entre otros, o bien, también les cambiaba el tono desde el Textalou. Aunque en otras ocasiones usé voces de otras páginas y o programas, sobre todo con la voz de Thanos instalé otro programa llamado Sodelscott, que incluye otro tipo de voces, pero que igualmente podía usar en Textalou. En otros casos la sacaba de una página llamada Best Text to Speech Demo, de ahí sacaba principalmente la voz de Bison, que se llama Eduardo, ahí mismo usaba algunas voces Loquendo pero con cierta modificación, sobre todo con Avis, para el cual usé la voz de Diego. Un caso similar fue con la voz de Dio, esta la sacaba de una página llamada Acapella Box, su voz se llamaba Antonio, y a esta tenía que aumentarle el tono. Las voces de estas dos páginas tenía que grabarlas grabando la pantalla de la PC para después usar el puro audio, pues no había forma de guardar el audio como un archivo aparte. Una vez teniendo los archivos de las voces, de las cuales primero hacía todo el diálogo de una escena entera para luego estructurarla, era lo que primero iba anexando, en su respectivo orden claro, para eso incluso a los archivos les ponía ciertos nombres, para saber en qué orden irían. Ok amiga, ya pasó, podemos aún reponer el daño. Por cierto, tú y el otro chavo ¿quiénes son? Que yo sepa ellos no estuvieron con nosotros cuando recién había conocido a Ryu. Ella.
La música también fue un factor muy importante, pues era para darle cierta ambientación a las escenas. Para eso buscaba principalmente temas de videojuegos, aunque si quería poner música de las bandas que me gustan tendría que buscar covers por ese asunto de los derechos de autor. En fin, solamente buscaba cierto tema en YouTube que pudiera encajar con la escena que estuviera trabajando, y luego convertirla a formato WAV, no a MP3, porque al momento de anexarlos se dañaban de tal forma que no los pudiera ocupar bien. Y a la hora de anexar los temas, había ocasiones donde tenía que extenderlos porque luego la escena duraba más que la canción, y al mismo tiempo les procuraba bajar el volumen para que se oye más las voces que la música. Eso sí, desde un principio fue difícil controlar esa parte. Y ya anexando todo, imágenes, que comprendían renders y fondos, las voces, y la música, quedarían más o menos así. A propósito chicos, no saben nada de Charlie. Hace mucho que no lo veo, no se lo haya agarchado el bastardo ese de Bison. Pues Bison tiene que ver un poco con eso. Resulta que él se había unido a un grupo de malandros con el que querían esclavizar a la humanidad. Vimos que lo habían secuestrado y lavado el cerebro, pero pudimos derrotar esa alianza, pero de ahí en fuera no sabemos nada más. También en una que otra ocasión llegué a anexar casi todo tipo de videos para que encajaran con las escenas. Principalmente anexaba las peleas de Mugen, que las grababa como si estuviera grabando una partida cualquiera, y junto con eso ponía pantallas de versus las cuales acaba tomándoles captura de pantalla. Anexaba también videos de otros lados, los cuales simplemente descargaba en MP4, a veces tenía que editarlos lo suficiente como para que no me llegara la reclamación del copyright. También llegué a anexar, y únicamente en el último capítulo, una escena usando el truco de la clave cromática, donde Goku se transformaba en Super Saiyajin 3, este lo había descargado de otro lado y lo editaba desde Sony Vegas. De esa misma forma había grabado unos cachos de Mugen usando un stage de la pantalla verde, para después editarlos en Vegas. Las miniaturas fueron básicamente para dar cierta impresión de cierto capítulo, ya saben, estas sirven más que nada para que un video se vea llamativo y dieran ganas de verlo, pues estos los editaba en Photoshop desde una imagen en blanco de 1280 x 720 e ir agregando elementos según de lo que fuera a tratar el capítulo. Al mismo tiempo usé bastantes imágenes representativas que usaba en las intros, que eran nada más y nada menos que poner a los protagonistas junto con el logotipo de las Mugen Aventuras de Ryu, del cual el primero edité algunas letras desde Photoscape y le había agregado aparte el logotipo de Mugen y el de Ryu que aparece en Marvel vs Capcom 1, y el segundo logotipo en su momento se lo había encargado a Jafet Draxx. Para la última imagen representativa la haría un poco diferente. Para esta había tomado como base esta imagen de Mago de Oz promocionando su concierto Diabolus in Opera en Madrid, es decir, procuraba hacer algo parecido. Las intros las editaba como si editara un video cualquiera, pero para estos me estaría inspirando en intros de otros lados. Estas fueron las intros de las que me inspiré. Marvel vs Capcom 1, JoJo's Bizarre Adventure Partes 2 y 1, Hokuto no Ken, Silent Survivor, y para el que vieron al principio de este video, me basé en la intro de Dragon Ball Final Bout. Bueno, hasta aquí ha llegado el video, espero que les haya gustado. Es todo lo que puedo enseñarles sobre la creación de los videos de las Mugen Aventuras de Ryu. Bien, como ya saben, pulgar arriba al video, agréguenlo a favoritos y suscríbanse a mi canal. Hasta la próxima.